Me desperté al sonido de voces. No eran suaves ni amorosas, eran agudas, frías, casi aburridas. «Ni siquiera somos sus hijos biológicos», dijo mi hijastro. «¿Por qué tenemos que quedarnos a cuidar de ella?» Luego la voz de mi hijastra, más fría de lo que jamás la había escuchado, dijo: «Solo espero que no lo consiga la herencia. Casi está lista de todos modos». Sus palabras cortaron la niebla de morfina como una cuchilla afilada. No podía moverme ni hablar. Mis brazos se sentían pesados, llenos de arena, y cables cruzaban mi pecho como enredaderas que asfixian un árbol. Las máquinas que me rodeaban emitían pitidos lentos. Ese era el sonido de mi vida aún suspendida, y no estaba segura de querer recuperarla. Lo sentí cerca al pie de mi cama de hospital, lo suficientemente cerca para tocarme, pero tan lejos como para no verme como su madre. No sabían que estaba despierta, o quizás no les importaba. «Ni siquiera nos adoptó», agregó él. «Solo se casó con papá. Eso no significa que le debamos nada». Una enfermera aclaró su garganta. «Tal vez deberían salir», dijo. «Da igual», murmuró mi hijastra sus tacones, marcando el ritmo de su alejamiento, como puntos finales en la frase de mi borrón. Miré las baldosas del techo y me fingí aún inconsciente, como si no hubiera escuchado a esas dos personas a las que crié, que alguna vez tenían la cara cubierta de puré de manzana, hablar de mí como si fuera una carga, un peso muerto, que no podían esperar a enterrar. Siempre temí envejecer, pero nunca imaginé que el verdadero miedo sería ser olvidada mientras aún respiraba. En ese momento, algo dentro de mí cambió. No se rompió, sino que se reajustó. Pensaron que me estaba muriendo. Perfecto que creyeran eso, porque la mujer que pensaban que podían descartar no era la misma que estaba despertando. Conocí a Richard Pierce cuando tenía 39 años. Ya en ese entonces había aceptado que tal vez nunca sería madre. Había construido una vida tranquila y estable, enseñando literatura en un colegio comunitario, cuidando un jardín detrás de mi pequeño alquiler y pasando las festividades con un puñado de amigos cercanos. No era glamorosa, pero era mía. Luego llegó Richard, encantador de una manera reservada y confiable. Tenía 2 hijos pequeños de su primer matrimonio. Tyler, un niño callado de 4 años que se asustaba con los ruidos fuertes, y Emily, que aún no llegaba a los 3. Era la hija que se aferraba a su padre, como si fuera lo último sólido que quedaba en el mundo, tras la repentina partida de su madre, que dejó atrás el Medio Oeste para comenzar una nueva vida al otro lado del océano. No hubo cartas ni llamadas, solo ausencia. Richard nunca hablaba mucho de ello, solo decía que ella no estaba preparada para ser madre. Yo no llegué a sus vidas con la intención de ser algo más que una presencia amable, pero los niños no se preocupan por lo legal. Ellos se preocupan por las canciones de buenas noches y los almuerzos calentitos. Se preocupan porque alguien esté allí para ellos. Y yo estuve. Aquella primera temporada de invierno, Emily me llamó Mamá Joe en un susurro cuando tuvo una pesadilla. Tyler se sentaba a mi lado en el sofá, un brazo alrededor de mi codo, como si eso lo anclaras a la realidad. No era un título formal. No había papeles de adopción ni declaraciones ante el tribunal, solo pequeñas manos que buscaban las mías y corazones aprendiendo a confiar de nuevo. Richard y yo nos casamos al año siguiente. Él nunca insistió para que adoptaras a los niños. Es solo papeleo, decía con una sonrisa. Ellos saben quién los quiere. Tal vez fue ahí cuando comenzó la mentira, al creer que el amor era suficiente. Durante los siguientes 20 años empaqué sus almuerzos escolares. Les ayudé a estudiar para los exámenes de ortografía. Me quedé despierta cuando estaban enfermos. Estuve allí para cada hito, cada rodilla raspada, cada reunión con los maestros,
donde el profesor echaba un vistazo a mí y luego decía, educadamente, madrastra. Y yo sonreía como si no me doliera porque pensaba que el amor sería más fuerte que los términos legales. Creía que lo que importaba era cuando más contaba. Estaba equivocada. Después de la muerte de Richard, un cáncer de páncreas rápido y despiadado, todo cambió. Tyler y Emily ya estaban en la universidad para entonces, navegando por la vida Yupu a su propio ritmo. Se presentaron en el funeral, vestidos de negro, tomándome de las manos como si realmente lo sintieran. Esa fue la última vez que sentí que pertenecía a ellos. Lo que siguió no fue una ruptura, sino una erosión silenciosa. Las llamadas telefónicas se convirtieron en breves mensajes de texto. Los mensajes se desvanecieron en silencio. En las fiestas aparecían con sonrisas y charlas superficiales, pero nunca se quedaban mucho tiempo. El calor se había ido, la conexión se había cortado en un lugar al que no podía llegar. Me decía a mí misma que estaban ocupados construyendo sus vidas. Tal vez eso fue cierto por un tiempo, pero al final vi la verdad. Ya no era mamá, era Joanna la mujer que tenía la escritura de la casa, la que mantenía el hogar limpio, la nevera llena y los impuestos al día. Les gustaban las cosas que les daba la comodidad, la estabilidad, las tradiciones, pero ya no me querían. Recuerdo la última Navidad antes del accidente. Me desperté a las 5 de la mañana. Hacía años que había aprendido a cocinar el pastel de durazno favorito de Tyler desde cero. Y aunque me esforzaba, algo no encajaba. Emily nunca aparecía, y cuando Tyler lo hacía llegaba tarde y se iba temprano, siempre con excusas sobre el tráfico. A pesar de todo, yo seguía cocinando, seguía esperando. Pensaba que si simplemente los amaba lo suficiente, ellos encontrarían su camino de vuelta hacia mí. Pero pronto me di cuenta de que el amor no era una correa que se pudiera arrastrar detrás de uno. Yo había estado arrastrando ese amor y ya estaba harta. Lo que les había dado no tenía condiciones, pero su afecto siempre lo tuvo. Ellos eran los hijos de Richard por sangre, y yo era la madre solo cuando les convenía. Solía pensar que el amor era lo que nos unía, pero ahora comprendía que lo que realmente nos mantenía juntos era la conveniencia. En el momento en que dejé de ser conveniente para ellos, dejé de ser parte de su vida. El accidente ocurrió en una tranquila mañana de martes. No llovía, no había hielo, no había ninguna advertencia, solo una curva cerrada al final de Hollow Creek Road, la misma que había recorrido 1000 veces. Apreté el freno, pero no pasó nada, solo el extraño sonido metálico de resistencia, como si algo en el coche se hubiera soltado. El mundo se inclinó, luego metal, luego cristal y luego nada. Lo llamaron un accidente, una casualidad. Tal vez una pastilla de freno desgastada, tal vez un sistema viejo que por fin cedió. Pero yo conocía mi coche, lo mantenía limpio, lo llevaba a servicio, lo cuidaba como quien cuida una reliquia familiar. No fue descuido, había algo más, algo intencional. Las memorias empezaron a saltarme uno a uno. Solo una semana antes, Emily me pidió el coche, dijo que el suyo se había quedado sin gasolina y que llegaba tarde a una reunión. Cuando lo devolvió, el asiento estaba empujado hacia adelante tan lejos que apenas podía entrar. Los espejos estaban mal ajustados y la guantera estaba medio abierta. Lo noté, pero lo dejé pasar. Luego Tyler. La semana anterior había tomado mis llaves con una sonrisa falsa. «Voy a revisar la presión de los neumáticos», dijo. «Parece que está un poco baja». No me pidió permiso, simplemente lo hizo. Y cuando vinieron a verme después del accidente, aún creyendo que yo estaba inconsciente, no preguntaron si estaba bien. No me preguntaron qué había pasado, ni mencionaron el accidente. Solo una pregunta. ¿Qué pasa si ella ya no puede vivir sola?
No sí, sino cuándo. Ahí fue cuando supe que no les aterraba que yo muriera. Les aterraba que yo mintiera. Y eso cambió todo. Pasé 2 semanas mintiendo, permaneciendo inmóvil, fingiendo ser más débil de lo que era. Pero mi mente estaba clara, mis recuerdos más nítidos que nunca. Y poco a poco, una nueva imagen fue tomando forma en mi mente. No de un accidente extraño, sino de algo planeado, orquestado, una salida limpia para ellos. Y ahora una cuenta que saldar conmigo. 2 meses antes del accidente, algo me dijo que no era miedo lo que sentían, al menos no por entonces. Solo un tirón, un susurro en el fondo de mi mente, que me decía que algo no estaba bien. Ese susurro me llegó el día que pasé por la sala con una cesta de toallas y escuché la risa. Esa risa que es demasiado fuerte, demasiado casual para ser inocente. Tyler se reía entre dientes. Solo espera un par de años más, se morirá y nos repartimos la casa. Emily soltó una risa burlona. Seguro que se la deja hecha a un gato o a alguna biblioteca solo para ser mala. Se rieron como si fuera una broma, pero esa noche yo no me reía. Llamé a Russell Kim, el abogado de herencias. Un hombre de unos 40 años, pulido y educado, de esos que saben mantener la voz firme, incluso cuando el ambiente se pone tenso. Nos sentamos frente a frente en su oficina tranquila, mientras le entregaba mi testamento, la escritura de la casa, la póliza de seguro. Todo lo que pensaban que iban a heredar. Luego le pasé una foto de April. Tenía 6 años cuando su madre murió. «Dios mío», dijo él tomando la foto entre sus dedos. La tomé bajo mi ala durante 6 meses, mientras su padre trataba de limpiar su vida. Manos pegajosas, ojos grandes, siempre llamándome mamá. Ahora tiene 32 años, trabaja en un refugio para mujeres y envía cartas manuscritas que huelen a cítricos y amor. Siempre las firma «Tu chica April». «Quiero que tenga todo», le dije a Russell. Él levantó la vista sorprendido. «¿Todo?». Asentí con firmeza. La casa, los ahorros, los pendientes de perlas, que solo usé 2 veces, pero que guardé como una promesa toda la vida que construí. Porque la sangre nunca la apareció en mi puerta con sopa cuando tuve la gripe, pero April, sí. Russell no pidió más detalles, solo asintió y comenzó a trabajar. Los nuevos documentos estaban firmados y sellados en una semana. El original fue triturado. Mis instrucciones eran claras. Si April no podía ser localizada dentro de los 30 días tras mi muerte, la herencia iría al refugio en el que trabaja. Ni un céntimo para mis hijos. Y si lo impugnaban, que lo intentaran. «Perderán más de lo que ganarán», dijo Russell con una pequeña sonrisa. Salí de su oficina más ligera de lo que me había sentido en años. Por primera vez, no esperaba que me quisieran de nuevo. Solo estaba protegiendo a la mujer que me había querido siempre. De vuelta en el hospital guardé silencio. El silencio se convirtió en mi armadura. Pero Clara, la enfermera de manos suaves y mirada más aguda que el filo de una navaja, lo sabía. Podía leer a las personas como otros leen libros. Una tarde, mientras me tomaba los signos vitales, me miró fijamente y dijo: «Lo sabes, ¿verdad? No parpadees solo». Asentí levemente. Eso fue suficiente para ella. Al día siguiente, un hombre con chaqueta cortavientos de la Marina apareció en la ventana. No llevaba placa ni portafolios, solo unos ojos tranquilos y zapatos silenciosos. Clara lo llamó «mi visitante». «Soy Elliot», dijo él. «Me contrataste hace años durante tu divorcio. ¿Te acuerdas?» Otro parpadeo, sí. Era bueno leyendo silencios. Añadió. Luego sacó una foto, mi coche destrozado lleno de polvo,
y acercó la imagen para mostrarme la línea de freno cortada de forma limpia. Alguien intentó hacer pasar esto por un desgaste natural. No sentí miedo, sentí algo más frío, más afilado, alivio. Ahora no era una sospecha, era una prueba. Elliot se inclinó más cerca. Ya hemos obtenido las grabaciones de tu cámara en la calle y del vestíbulo del hospital. Tu hijo se conectó al Wi-Fi de visitantes y abrió un documento titulado Plantilla de Directiva Avanzada, mientras estabas inconsciente. Colocó una impresión en la bandeja de la comida. A la noche anterior al accidente, a pesar de que me había dicho que estaba fuera de la ciudad, Clara se quedó junto a la puerta con los brazos cruzados. Ellos creen que no puedes hacer nada, dijo con voz baja. No saben que ya has comenzado a luchar de nuevo. Aquella noche ella me ayudó a golpear su abrigo sobre la palma de su mano. 3 golpes cortos. Sí, uno largo como un suspiro. Consigue a Elliot. Y así fue como empezó el plan, sin gritos, sin rabia, solo precisión, con los ojos fríos como un bisturí, en lugar de un martillo. Elliot preparó el Nuevo Testamento. Russell lo oficializó. Clara documentó todos los susurros, los comportamientos, los pequeños gestos de crueldad calculada. Luego vino el paso final. Necesito una firma, dijo Elliot. Solo una para protección legal. Abuso a mayores. Intento de daño. Esto es un delito. Esa noche, bajo la luz tenue del pasillo, Clara me trajo la carpeta. Mi mano temblaba, pero firmé. Y con eso dejé de ser víctima para convertirme en la arquitecta de su venganza. Pensaron que estaba muriendo, pero me escapé del hospital la noche anterior a su llegada. Salí en silencio, en una silla de ruedas, envuelta en una manta azul marino que Grace había cosido años antes, cuando los niños aún eran pequeños y temían las tormentas. Grace había sido mi vecina durante décadas, nunca entrometida, solo observadora. Fue ella quien notó a Tyler merodeando cerca del buzón. Fue ella quien vio a Emily sentada en su coche frente a mi casa durante 20 minutos sin bajar. No dijo mucho al principio, solo empezó a anotar cosas, por si acaso se convirtió en mi testigo silenciosa. Cuando llegó el día de mi alta, Grace abrió la habitación del ático en su casa, 3 casas más abajo, con una vista perfecta de la mía. Allí, apoyada en almohadas con una taza de té en una taza de viaje, los vi llegar al vestíbulo del hospital, vestidos de negro como si estuvieran interpretando su propio espectáculo de duelo. Él llevaba un traje arrugado, ella una blusa cara, pero desordenada. 4 días después de lo esperado, llegaron como si fueran los dueños del lugar. «La habitación 200-19», dijo Emily en voz baja a la enfermera. «Venimos a recoger sus cosas y hablar sobre los siguientes pasos». La enfermera escribió algo, luego frunció el ceño. «Fue dada de alta anoche», dijo. «Todo fue gestionado por su abogado». Tyler parpadeó. «¿Por quién?», preguntó. Ella no respondió. Solo le entregó un sobre manila sin remitente, sin calor. Dentro estaba mi carta. «Siempre asumiste que no aguantarías mi paciencia. Te equivocaste. Siempre asumiste que mi silencio significaba permiso. No lo era. Sé todo y no te dejé nada. Ninguna firma, ningún afecto, solo una última verdad. Aunque te crié, ya no te reclamo». Los testigos dijeron que Emily dejó caer la carta. Tyler se agachó a recogerla, pero no antes de que otros leyeran las palabras. Y desde la ventana del ático vi todo. No como un espectro, sino como la mujer que se fue antes de que ellos siquiera pensaran en despedirse, porque ya no les pertenecía y estaban a punto de descubrir qué significaba realmente eso. Llegaron a la casa como si aún la poseyeran. El Lexus de Emily estaba aparcado de forma torcida en la entrada.
La camioneta de Tyler con el motor encendido vibraba impaciente por las llaves. Tyler fue Propitsi el primero en saltar del vehículo, dirigiéndose directo hacia la puerta tirando de la manilla, como si la casa le debiera algo. No se movió. Un nuevo cerrojo y una placa de latón, recién montada junto al timbre, leían: esta propiedad está bajo revisión legal. Para consultas, contacte a Kim Associates. Emily rodeó la casa llamando como si fuera una alarma de incendio. «¡Está todo cerrado!», gritó. Claro que sí. Un momento después, el administrador de la propiedad, Russell, llegó en su coche con un traje elegante y una carpeta bajo el brazo. «Estoy aquí en nombre de Ames Joanna Pierce», dijo. Se quedaron petrificados. «¿Está viva?», preguntó Emily como si le arruinasen el fin de semana. «Sí, muy viva», respondió él, y completamente lúcida. Le gustaría que leyera su declaración. No esperó respuesta. Con efecto inmediato, esta propiedad ya no está dentro de su acceso legal ni de su interés. No intenten entrar. Cualquier intento de ingreso será reportado. Una copia de la nueva escritura ha sido enviada a su última dirección conocida. Ustedes no figuran como herederos. No regresen. Les entregó a cada uno un sobre sellado. Emily no tocó el suyo. Tyler lo cogió como si fuera un billete que no merecía. Se quedaron en el jardín dos adultos vestidos de negro sin saber a dónde ir. Luego se sentaron discutiendo. Al principio en voz baja, después con más fuerza. Emily leyó su carta 3 veces, su boca moviéndose al ritmo de las palabras, hasta que finalmente la lanzó no con delicadeza, como si le quemara los dedos. Sabía qué parte la rompió. Nunca me llamaste mamá cuando nadie escuchaba. Tyler caminaba de un lado a otro frente al jardín de rosas que había plantado con Richard hacía ya 20 años. Emily, por su parte, se sentó en los escalones del porche, encendiendo un cigarrillo que no debía estar fumando. No lloró, no gritó, solo se quedó mirando la puerta cerrada. Y por primera vez vi algo en su rostro: la pérdida. No solo de la casa, sino de la historia que se había contado a sí misma durante todos esos años. Que no había perdido, que no la habían dejado atrás. A pesar de todas las veces que se desvió, siempre podría regresar, y yo seguiría estando allí, como madre, como suya. Pero ya no. 3 horas separadas de la vida que dejé atrás, escondida en la ladera de una colina cubierta de pinos. Existe un lugar llamado Segundo Renacer. No tiene puertas ni cámaras, solo un cartel de madera tallado a mano que dice: «No eres lo que hicieron contigo». Me quedé allí durante un largo rato con la maleta en una mano y los documentos legales en la otra. El aire olía a romero, a tierra nueva, tranquilo, limpio, sin exigir nada. Dentro conocí a Rosa, 63 años, exdirectora de escuela, antes de que su hijo falsificara su firma en 5 préstamos de refinanciamiento. También conocí a Margaret, 74 años, quien dejó su casa con nada más que una cartera y una carpeta llena de recibos, después de que su esposo, de 40 años, vaciara sus ahorros conjuntos. No contamos nuestras historias de inmediato. Nos sentamos, sembramos, escribimos cosas que tal vez nunca enviemos. Hacemos té y decimos nuestros nombres como si estuviéramos aprendiendo a decirlos de nuevo. Nadie pregunta ¿quién fuiste? Preguntan ¿quién estás eligiendo ser? Para mí la sanación no comenzó. En el tribunal comenzó aquí en el jardín, arrancando maleza al lado de una mujer que nunca aprendió a decir no, hasta que casi la mata. En la cocina, cocinando sopa junto a otra que no había sido llamada por su primer nombre en más de una década. En la quietud entre el viento y el aliento que transporta, no estaba reconstruyendo la vieja versión de mí misma. Estaba sembrando algo nuevo, y ahora entendía que lo que intentaron arrebatarme
No fue dinero ni propiedades, ni siquiera amor. Fue mi identidad. Pero la identidad, cuando está enraizada en la verdad, no muere, sobrevive. Florece. Segundo Renacer no es un refugio, es una revancha, una revuelta silenciosa construida para mujeres que han sido borradas y que ahora eligen ser vistas. Y aquí, entre extrañas que se sentían como hogar, comencé a recordar lo que era sentir que pertenecía no a los demás, sino a mí misma. Pensaron que no me defendería. Pensaron que el silencio significaba rendición. Pero el silencio, cuando es elegido, es poder. Soy Joanna Pierce. No una nota al pie de la historia de otro, no una advertencia, no un nombre olvidado en una escritura. Soy la mujer que amó profundamente, perdió ferozmente y se eligió a sí misma de todos modos. No quemé puentes, construí puertas. Y si estás escuchando si alguna vez fuiste usada, borrada o ignorada por las mismas personas a las que lo diste todo, quiero que sepas, esto no estás sola. Tu voz importa. Y si esta historia te habló, dale me gusta. Comparte, deja un comentario. Alguien allá afuera necesita oírlo.